Bienvenidos a otro programa más de Medicina General. Soy el Dr. Marchante. Hoy vamos a ver un tema de pediatría que generalmente preocupa mucho a las madres, que es el crecimiento. Vamos a ver en primer lugar aquellos factores que intervienen en el crecimiento, aquellos factores que lo regulan. El primero de ellos es un factor determinante. Los factores determinantes son los que se conocen habitualmente como factores genéticos. Los genes son los que llevan toda la información, son los responsables del crecimiento de cada persona y son los que hacen que dentro de una población todas las personas tengan más o menos una misma estatura. Son los responsables, por ejemplo, de que dentro de hermanos la talla sea más o menos igual y sobre todo los hermanos gemelos, los gemelos que se llaman monocigóticos, que son aquellos que comparten toda la información genética, esos hermanos tienen un crecimiento igual, no solo en lo que se refiere a la talla final, sino también en las velocidades de crecimiento. Van a crecer a la par cuando son monocigóticos, cuando la información que tienen es la misma. Estos factores condicionan un fenómeno que es muy importante, sobre todo en clínica, y que es importante más que nada que lo conozcan las madres. Este fenómeno se llama recuperación. ¿En qué consiste? Como vamos a ver luego, el crecimiento se rige por una curva que luego dibujaremos. Cuando por algún factor exógeno generalmente, el niño se sale del crecimiento normal, bien sea porque le faltan nutrientes, bien sea porque tenga algún problema, alguna patología. Entonces el niño se sale de lo que es esa curva de crecimiento, pero una vez que ese problema se subsana, el crecimiento crece más de la cuenta, puede llegar a multiplicarse incluso por 3 y por 4 y alcanza lo que es la curva propia, es decir, si un determinado chaval tiene esta curva de crecimiento, en un determinado momento se sale de la curva, digamos por ejemplo que tiene un problema digestivo, que no puede asimilar bien los alimentos y se sale de la curva. Una vez que se subsana ese problema, la velocidad de crecimiento aumenta mucho hasta que vuelve a coger lo que sería su curva normal y corriente. Este es el fenómeno de recuperación. Vamos a ver otro tipo de factores. Hemos visto los factores determinantes. Vamos a ver ahora lo que se llaman los factores permisivos. Como su propio nombre indica, son aquellos factores que permiten crecer según las pautas que van dando los factores determinantes. ¿Cuáles son los factores permisivos? Fundamentalmente el oxígeno y los nutrientes. Cuando nos encontramos en el periodo embrionario y en el periodo fetal, todos los factores permisivos son aportados por la placenta. Como ya veremos más adelante, en este periodo la placenta es lo más importante, junto con estos factores, por supuesto. ¿Por qué? Porque es la que se va a encargar de darlo absolutamente todo. Cualquier problema que surja en la placenta se transmitirá inmediatamente al niño, al embrión o al feto. Después de los factores determinantes y de los factores permisivos, tenemos los factores reguladores. ¿Cuáles son los factores reguladores? Bueno, son unas sustancias químicas que se encuentran dentro de cada organismo que son los que se encargan de transmitir la información que se encuentra en los genes, de transmitirla a cada célula y a cada órgano. ¿Para qué? Para decirle en cada momento cuándo tiene que crecer, cómo tiene que crecer y cuánto tiene que crecer. Entonces, estos factores reguladores son los que habitualmente se conocen como hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que intervienen aquí? Bueno, pues en el crecimiento prácticamente todas. Evidentemente la hormona del crecimiento, pero también actúan las hormonas sexuales, actúa la insulina, actúa el cortisol, en fin, una gran variedad de ellas. Vamos a comparar, para que lo vayan entendiendo más claramente, el crecimiento de nuestro muchacho, de nuestro chico, de nuestra chica, los vamos a comparar con el crecimiento de un piso, con la edificación. Si nosotros queremos construir un edificio, vamos a tener
En primer lugar, el factor determinante. ¿Cuál sería? Pues el factor determinante en la construcción del edificio sería nuestro arquitecto, que es el que planifica el edificio, el arquitecto y los planos que desarrolla. En esos planos vamos a tener una talla final, que sería la altura del edificio, y vamos a tener todas y cada una de las características de ese edificio, de nuestro chico. Vamos a ver todas las características, desde el color del pelo, el color de los ojos, todos los tamaños, absolutamente todo. Eso sería factor determinante, los planos y nuestro arquitecto. ¿Qué serían los factores permisivos? Pues en la construcción de nuestro edificio son todos los materiales que nosotros necesitamos para construir ese edificio. Necesitamos ladrillos, necesitamos ventanas, necesitamos puertas, absolutamente de todo. En nuestro chico, pues como ya hemos visto antes, son los alimentos y es el oxígeno. No podemos crecer, no podemos edificar sin ladrillos, sin ventanas y todas esas cosas, y el chico no puede crecer sin esos alimentos. Aquí, aprovechando este símil, vamos a ver una cosa muy importante: la calidad de los alimentos. La calidad de los alimentos condiciona que el edificio, nuestro chico, va a crecer. Y va a crecer, y si nosotros tenemos el proyecto de esta altura, es posible que lleguemos a esta altura. Pero si nosotros, en vez de utilizar, para construir el edificio, si en vez de utilizar buenos materiales, buenos ladrillos, buenas ventanas, buenas puertas, que serían nuestros alimentos, utilizamos malos materiales, aunque lleguemos a esta altura, no vamos a llegar con la misma calidad. Es decir, cuando pase un tiempo, a lo mejor nuestra pared empieza a agrietarse, o alguna de nuestras ventanas se rompe, o empiezan a fallarnos los circuitos eléctricos. Todas esas cosas. Eso lo condiciona en gran medida los factores permisivos. ¿Quiénes serían los reguladores en este caso? Los reguladores en este caso serían los capataces, que, siguiendo las instrucciones de nuestro arquitecto, nos va a ir diciendo a cada obrero cómo tiene que construir, cuándo tiene que construir y hacia qué sitio tiene que construir. Ya hemos visto lo que son cada uno de los factores. Luego veremos que los problemas pueden venir por cualquiera de estas causas. Vamos a ver lo que son las curvas de crecimiento. Por un lado tenemos la curva de crecimiento general. Más tarde la veremos en una tabla que explica lo que es la curva de la población y cómo consideramos si nuestro chico está creciendo bien o mal con arreglo a estas curvas. La curva tiene una primera subida bastante grande, más o menos hasta los 2 años, que es la que indica que el crecimiento es muy rápido. Evidentemente, hasta los 2 años el niño crece muchísimo más que en el resto de la vida, en proporción. A partir de aquí, el crecimiento se hace gradual, se hace cada vez más plano hasta que llega a la vida adulta. Esto es el crecimiento. La velocidad de crecimiento va más o menos al revés. Empezamos con una velocidad de crecimiento muy grande que va disminuyendo hasta los 2 años, luego tiene un pequeño pico, un segundo pico más grande y ya luego la velocidad de crecimiento se hace estable hasta que desaparece. Llega un momento en que ya no crecemos más. Este segundo pico es el que corresponde a la pubertad. Dentro de los crecimientos hemos visto estos crecimientos general, pero cada órgano, cada sistema tiene su propia velocidad de crecimiento. Hay 4 básicas. Tenemos un crecimiento neural, tenemos un crecimiento sexual, un crecimiento linfoide y el general, que ya hemos visto antes, que sigue más o menos esta curva. El crecimiento neural es parecida a esta curva, máximo en un principio y luego se estabiliza hasta llegar a la vida adulta, hasta llegar al tope. Tenemos nuestro crecimiento sexual, que es más o menos en espejo porque tiene un principio muy pequeñito, una maduración muy lenta al principio y luego tiene una subida muy grande, luego se hace exponencial. Y por último tenemos otro que es el sistema linfoide, nuestras defensas. Nuestras defensas empiezan creciendo mucho, tienen un pico y luego caen hasta hacerse lo que es estable en la vida adulta. Vamos a ver ahora lo que es
algo importante dentro del crecimiento, sobre todo en el periodo escolar. Es algo práctico y que últimamente parece ser que va decayendo. Es algo que se puso muy de moda en Estados Unidos hace unos años, aquí como de costumbre siempre llegamos un poquito más tarde que ellos, y es una cosa tan práctica como las carteras que nuestros chicos llevan al colegio. No olvidemos que cuando son escolares tienen un periodo de crecimiento bastante grande, la velocidad de crecimiento es grande. Las carteras habituales que se llevan a clase van colgadas al hombro. Y esto, aunque parezca que no, condiciona desviaciones de columna que en algunos casos son importantes. Hace unos años, como ya digo, se pusieron de moda las carteras que se llevaban como los carritos de la compra y ahora parece ser que la incidencia vuelve a bajar. La mayoría son problemas comerciales, pero que desde luego habría que tenerlo en cuenta. Importante en el periodo de crecimiento que nuestro chico crezca bien. Es importante mantener buenas posturas, para que no haya desviaciones y para que no haya problemas de columna, locomotores. Entonces, no olvidemos lo de las carteras, no es un invento comercial, es algo importante. Vamos a ver en clínica cómo valoramos el crecimiento de un paciente o de un chico sano. Vamos a ver una serie de medidas que son, en primer lugar, el estudio antropométrico. ¿Qué medidas tiene nuestro chico? Vamos a tener en cuenta una serie de cosas, una serie de parámetros. El primero de ello es el crecimiento en longitud, lo que habitualmente se conoce como la talla. La talla, como la mayoría saben, en principio hasta los 2 años se mide poniendo al niño en decúbito y con un tope y con una tabla móvil, que es la que nos indica la talla del chico. A partir de los 2 años la medición se hace como en los adultos, es decir, de pie. Entonces, después de la talla vamos a valorar otro parámetro importante que es el peso. El peso es engañoso, es un parámetro que no se puede medir solo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obtenemos este parámetro, nosotros estamos viéndolo todo. Vemos el peso en cuanto a huesos, a músculos y a tejido adiposo, pero no sabemos diferenciar lo que pertenece a uno u otro. Entonces, para darle algo más de valor a este parámetro, lo que hacemos es que consideramos el peso relacionado con la talla. Esto nos da un valor bastante más exacto del estado de nutrición. El estado de nutrición, que es lo que intenta valorar esto, el peso, se mide mejor con otra serie de parámetros. El parámetro que más se utiliza en clínica es lo que se denomina el pliegue cutáneo. ¿Pliegue cutáneo qué es? Pues es una medida del tejido adiposo, de la grasa. ¿Dónde se toma ese pliegue cutáneo? Pues generalmente hay varios sitios, hay varias localizaciones, pero la más típica es el pliegue tricipital, es decir, el que se coge la parte posterior del brazo, o el pliegue escapular, el que se coge en el omóplato, en la escápula. Después de la talla y del peso, vamos a ver la morfología de nuestro chico. ¿Qué significa morfología? Bueno, como el propio nombre indica, significa la forma que tiene nuestro chico. La forma en cuanto a que no se nos desvíe, que no haya diferencias con la normalidad entre un órgano u otro, entre un segmento del cuerpo u otro. ¿Qué es lo que medimos para valorar la morfología? Medimos perímetros y medimos diámetros. Perímetros como por ejemplo, pues el más clásico, el perímetro cefálico. El perímetro de los brazos, por ejemplo, diámetros de una cadera a otra, de un omóplato a otro, en fin, esto lo que nos da es una relación entre tallas, pesos y todo para ver si está, por decirlo de alguna manera, bien formado. Entonces ya tenemos 1, 2 y 3 parámetros fundamentales. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver la maduración ósea y la maduración sexual, es decir, tenemos un paciente y queremos saber en qué estadio se encuentra. Para ver la maduración ósea vamos a ver fundamentalmente una serie de radiografías. La maduración ósea, como ya habrán escuchado más de una vez, se mide con la famosa radiografía de mano izquierda y de muñeca izquierda.
¿En qué consiste esto?